Bueno, lo que vamos a estar compartiendo hoy, como ya hemos dicho, es la receta del sukiyaki. Es una receta que yo aprendí de manera oral de mi familia y que es algo así como una comida tradicional, así como tenemos el asado por estos lados o podría ser la fondue en los Alpes europeos. En Japón el sukiyaki es una comida bastante tradicional y típica. El sukiyaki, según me cuenta mi viejo, es una comida campesina que se hacía en el hoyuelo de la pala. Cada campesino limpiaba su pala a la hora de la comida, la ponía sobre las brasas y allí calentaba algunas verduritas, lo que se tuviera en realidad, las verduras que hubiese y las carnes que hubiese, obviamente más que carne de vaca y de cerdo, lo que, lo que se conseguía en Japón tenía que ver con bueno, carnes que salieran del mar, ¿no? Pescados, mariscos, pulpo, y de hecho de chico recuerdo haber comido en lo de mis abuelos y en lo de mis tíos sukiyaki con pulpo, con algún tipo de pescado también. Así que bueno, esta es, digamos, el origen del sukiyaki, o por lo menos como me lo contaba mi viejo, me lo cuenta mi viejo, eh, que es muy campesino el origen y que tiene que ver con esto, ¿no? De calentar en el cuenco que se produce en la pala y ahí, digamos, se calentaba las brasas y ahí se comía. Como toda comida japonesa tiene una buena base de arroz blanco que se cocina de una manera especial al vapor y que ya en algún momento estaremos compartiendo cómo se hace. Como todas las recetas tradicionales tienen su, sus variaciones según las regiones, según las zonas. Debo decir que mi familia es del sur de Japón, de Okinawa, y posiblemente tenga algunas características diferentes a otras formas de preparación del sukiyaki. En principio es una comida que está basada en verduras y carnes diferentes, cocidas en una salsa que es una mezcla de salsa de soja con alguna bebida alcohólica dulce a la cual se le agrega además azúcar. Eh, los ingredientes que vamos a utilizar son cebolla común, cebolla de verdeo, un repollo que se consigue hoy en día aquí en nuestro país, que se llama hakusai, que es una especie de repollo como lechuga que ya vamos a mostrar. Eh, para mí es muy importante ponerle apio, hoja de apio, no el tallo, sino la hoja del apio. Le da un sabor muy particular. Eh, y después, bueno, carne se le puede poner carne de vaca, carne de cerdo y carne de pollo. La versión que vamos a compartir hoy no tiene carne de pollo, sí de vaca y de cerdo, y tiene también hongos. Hongo, en este caso conseguimos el hongo shiitake, que es un hongo japonés y que es muy sabroso realmente. Así que bueno, eh, si les parece empezamos a compartir la forma en que se cortan las verduras y la carne y cómo se prepara esta comida tan particular que, como ustedes saben, la comida japonesa tiene una especial dedicación en las formas, los tamaños y la presentación de la comida misma. Así que los invito a compartir esta receta de sukiyaki. Lo primero que tenemos que hacer es la salsa. En la salsa tenemos, como ya dijimos, salsa de soja y algún tipo de bebida alcohólica dulce. Puede ser tipo un oporto o puede ser simplemente vino tinto. Se le agregan 2 cucharadas soperas de azúcar.
a esta preparación que lleva la mitad de salsa de soja y la mitad de esta bebida alcohólica. Esta preparación a su vez va a ser la mitad del líquido total, ya que después tendremos que agregar una taza o la misma cantidad de agua fría. Conviene empezar picando la cebolla, que no se pica, sino que se corta en finas rodajas, no totalmente finitas, sino de unos 4 milímetros. Luego se pone la salsa en el recipiente en el que se va a cocinar, que se sugiere que sea lo más ancho posible y no muy profundo. Se incorpora primero solo la cebolla y se pone obviamente a fuego máximo. De esta manera la cebolla va a empezar a achicarse a medida que se va a ir caramelizando al estar a fuego alto. Mientras tanto vamos picando o cortando la cebolla de verdeo, que tenemos que lavar y cortar a su vez en sentido longitudinal un par de veces para que no quede entero. Luego se corta en chanfle, en sesgo, cada 5 centímetros, entre 5 y 7 centímetros. Este procedimiento que estamos viendo se hace con toda la cebolla y se acumula. Ya la cebolla común empieza a achicarse dentro de la fuente. Ahora es el turno de la carne. Vamos a empezar con la carne de vaca. El corte que estamos usando ahora es nalga, que vamos a tratar de usar en sentido contrario a la veta. Por eso primero lo cortamos en tiras, en lonjas, digamos en fetas de 1 centímetro de espesor, para luego cortar en el otro sentido y que queden tiritas de 1 centímetro de diámetro como mucho, por más o menos 4 o 5 centímetros de largo. Para esto a veces es recomendable darle un poco de frío a la carne. En este caso no lo hemos hecho, pero si usted cuenta con una heladera, un freezer, puede hacerlo, digamos, si esto facilita el cortado de la carne de manera más parejita. Ahora lo cortamos en este otro sentido para darle un espesor total de 1 centímetro por 1 centímetro por aproximadamente 4 o 5 centímetros de largo. Son bastoncitos, en general todo es en forma de bastoncitos de no más de 7 centímetros de largo. Esta es la manera en la que debe quedar la carne, ¿sí? Una vez que la carne está cortada, vamos al recipiente, a la sartén o al wok, y empujamos la cebolla hacia un costado para darle lugar en forma de porciones de pizza a la carne. Corremos entonces la cebolla a la mitad de la superficie y ocupamos la otra mitad con la carne de vaca.
Es recomendable agregarle un poco más del concentrado de la salsa en esta etapa para que la carne pueda absorber el sabor de la salsa de soja y de el oporto o de la bebida, del vino, de la bebida alcohólica. Es recomendable también acomodar la carne, moverla cada tanto para que no se pegue entre sí y quede en parte sin cocinar. Bien, habíamos adelantado también que íbamos a poner carne de cerdo. En este caso lo que conseguimos es pecho de cerdo, pechito de cerdo, que tiene bastante grasa. Se pueden poner pedazos más magros. No es inconveniente igual que tenga esta grasitud. Y la forma de cortarla es exactamente igual. Son bastoncitos de 1 centímetro de diámetro que tendrán 4 o 5 de largo. Para eso también es recomendable cortar fetas y luego generar los bastoncitos. Las fetas también está bueno cortarlos en el sentido contrario a la veta de la carne, porque esto permite que después, cuando uno está comiendo la carne, se desarma realmente en la boca. Hay que pensar que esta comida, como muchas otras de las comidas japonesas, no se comen con cuchillo y tenedor y por lo tanto los trozos de verdura o de carne deben ser del tamaño de un bocado agradable a comer. Por eso los trocitos deben ser como este, no muy grandes y que además cortados en esta forma contra la veta permite que se desarmen fácilmente en la boca. Con la carne de chancho hacemos nuevamente la misma operación, corremos hacia un costado y hacia otro, en este caso la cebolla, que ya está bien caramelizada, y la carne de vaca para darle una porción a la carne de cerdo. Es importante que no se mezclen ingredientes para que quede un colorido apreciable luego en la fuente, digamos, ¿no? Ahora vamos a ir al shiitake, el hongo japonés que se consigue a veces feteado. Yo recomiendo comprarlo entero y cortarlo en fetas no más finas que de 1 centímetro, porque esto permite que no se desintegre el hongo. Es un hongo muy sabroso y que es muy agradable poder probar un pedacito apreciable de hongo. Esto, digamos, una porción, un bocado de hongo es muy sabroso en la boca, ¿no? Este hongo es extremadamente seco y esponjoso, entonces hay que hidratarlo previamente antes de meterlo en la salsa hirviendo. Para esto se puede usar un poco de agua caliente de la canilla, y hay que, bueno, ayudar con la mano a remojarlo porque tiende a flotar, ¿no? De tan esponjoso que es. Ahí lo empujamos para que se vaya humectando. Inmediatamente se empieza a hidratar y cambia totalmente la contextura dura y quebradiza del hongo. Se vuelve flexible y muy carnosa. Miren, por ejemplo, esto cómo cambió su forma, ¿no? Su textura.
Un ingrediente que no habíamos anunciado y que se puede agregar al sukiyaki son los zapallitos verdes, zapallito de tronco, a los cuales hay que hacerles un procedimiento particular. Se corta en sentido contrario al que se lo suele cortar para hacer zapallito relleno y con una cuchara vamos a quitar toda la parte de pulpa, de semilla, en realidad de semilla y todo lo que rodea la semilla. Vamos a dejar la parte de carne firme del zapallito, ya que como se va a cocinar en remojo, hervido en la salsa, es importante que tenga cierta consistencia. Una vez que hemos vaciado el interior del zapallito, entonces lo cortamos también en fetas de por lo menos 1 centímetro para que no se desarme, no se deshaga en la cocción, ¿sí? De esta manera el zapallito queda como en tajaditas. Esta es la forma en que debe quedar. Otro ingrediente es la zanahoria. La zanahoria es importante que sea cortada un poquito más fina que el resto de las verduras, ya que es de lo que tarda más en cocinarse. Por eso las tiritas son, en este caso, de medio centímetro por medio centímetro, y el largo sigue siendo el mismo, de 4 a 5 centímetros. Toda la verdura que se va cortando se va dejando aparte, ya que hay que darle como un poco más de tiempo a la carne y a la cebolla. Mientras tanto vamos preparando el resto de las verduras: zanahoria, cebolla de verdeo, el hakusai, el shiitake y el apio, entre las cosas que uno le puede agregar. Hay que decir que los ingredientes son los que están, digamos, los que uno cuenta. Se le puede poner incluso también fideos de arroz, fideos de poroto o fideos de harina. O como decíamos al principio, también se le puede poner un poco de algún tipo de marisco o pulpo o pescado. Ahora vamos a cortar el apio. Del apio es importante que tengamos en cuenta que lo que vamos a usar es la parte de la hoja y no del tallo. Por eso vamos a separar de un núcleo de apio toda la parte de hoja, inclusive los brotes más internos, que quedan los más amarillitos, que quedan como adentro, para lo cual hay que, digamos, sacar las partes de tallo duro. El apio reemplaza el sabor del crisantemo, que es más difícil de encontrar crisantemo comestible. El apio, en este caso las hojas, no hace falta cortarlas, simplemente se agregan enteras en el tamaño que salgan, sin que lleven mucho tallo duro. El tallo duro se puede guardar para otra comida. No se corta porque el apio luego casi que se derrite. Este es el hakusai, el repollo japonés que les contaba hace un ratito. Es una especie de mezcla entre repollo y lechuga. Tiene pencas más importantes que la lechuga, pero es de la familia del repollo. Del hakusai vamos a usar todo, con lo cual
sacándole las hojas feas, lo que se hace es, bueno, lavarlo y cortarlo en sentido transversal a las pencas, del tamaño de las demás cosas, 1 centímetro de ancho aproximadamente. Para esto se puede sacar todas las hojas, desarmar la planta, verificar que el centro no esté florecido. Si el centro estuviera florecido hay que sacar la parte del centro y entonces podemos cortarlo en tiritas. En este caso hay un poquitito de florecimiento, vamos a quitarlo. Ahora, como decíamos, lo cortamos en sentido transversal a la penca, en tiritas de 1 centímetro de diámetro aproximadamente. Esto tiene mucho volumen, pero a medida que se va cocinando se reduce de manera importante, más que significativa. Este es el tamaño en el que deben quedar los cortes. El tamaño de un dedo aproximadamente. Como ven, bueno, es importante que sea parejo los cortes en todas las verduras, que sean lo más parejito posible, porque esto es lo que va a permitir una absorción del sabor de la salsa de manera pareja. Entonces ahora empezamos a agregar algunos de los ingredientes. Corremos hacia un costado la cebolla y hacia otro la carne de vaca para agregar entonces el resto de la verdura. En este caso vamos a empezar por la zanahoria, que es lo que más le cuesta cocinarse. Vamos a aprovechar para dar vuelta un poco la carne de vaca y la carne de cerdo, que suele pegarse y quedar con zonas menos cocidas o menos, con menos contacto con la salsa. La idea es también ir generando una paleta de pintor, por eso vamos separando los colores que se asemejan. Por ejemplo, la carne de vaca y la cebolla caramelizada llegan a parecerse mucho, entonces está bueno poner la zanahoria en el medio. Y entre ambas carnes vamos a poner alguna otra verdura de color, como puede ser la cebolla de verdeo, que va a permitir después diferenciar las porciones. Esto que estamos haciendo ahora es una parte complicada del hacer el sukiyaki, porque pareciera que no va a entrar. Hay que ir en todo caso viendo. Si no entra de una, hay que esperar a que se reduzca un poco el tamaño de alguna de las cosas para poder seguir agregando. El apio es importante ponerlo cerca de alguna de las carnes, porque le da un sabor muy particular. En este caso lo vamos a poner al lado de la carne de cerdo y separándolo de la cebolla, del cual ya tomó el sabor. Vamos a tratar todo el tiempo de conservar la idea, la imagen de las porciones, como si fueran porciones de una pizza. Es posible que haya que agregar un poco de líquido y podemos agregar, como ya habíamos agregado la salsa pura, ahora agregamos la parte de agua que corresponde a ese primer hervor de las verduras. Ya una vez reducido un poco el tamaño de la zanahoria y de la cebolla de verdeo, podemos hacer lugar para traer entonces el zapallito.
los hongos y en último lugar el hakusai. A esta altura el aroma que desprende esta comida llega a invadir la casa de los vecinos y es complicado, si los vecinos conocen este olor tan particular, no invitarlos. Con lo cual les sugiero que hagan siempre una buena cantidad porque es una de las comidas que cuesta mucho parar de comer. Ahí introducimos el hakusai. Y claro, el hakusai lo que sucede es que podría ocupar todo el recipiente entero, con lo cual una de las cosas que se puede hacer es ir agregando de a poco, ¿sí? Una vez que se reduce el tamaño de lo que acabamos de poner, vamos agregando más. Y ahora sí, los shiitake, los hongos, que también dan mucho sabor. Ya se han, miren cómo han ocupado casi toda la taza que antes estaba llena de agua. Es poco el líquido que queda, han absorbido muchísimo el líquido que vamos a incorporarlo a la salsa porque le da, a la salsa de la comida, digo, porque le da mucho sabor. Así queda hirviendo un ratito. El punto es, yo creo, la zanahoria. Si la zanahoria deja de estar crocante, entonces ya está lista. Bueno, aquí tenemos el shiitake, esto es el hakusai, el zapallito, la carne de vaca, la cebolla de verdeo, la carne de chancho, el apio y la cebolla. Ahora nos falta un bol con arroz como base para servirnos encima un poco de cada cosa. Esta es una comida que podemos comer en torno a este wok, y en donde cada uno se va sirviendo a gusto lo que va queriendo, siempre teniendo en cuenta no desarmar al servirse las diferentes porciones, ¿sí? Entonces uno elige un poco de zanahoria, un poco de zapallito, un poco de un shiitake, por ejemplo, un poco de carne, y recomiendo una hojita de apio. Y ahora sí, a comer. Gracias por acompañarnos y espero que les resulte tan rico como a nosotros. Qué rico.